Buen día, somos parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, con la materia de Química del Equilibrio y hablaremos sobre la batería de plomo y ácido. El artículo investigado fue Estudio y fabricación de una batería ácido-plomo y nuestro equipo está conformado por Denis Aguirre, Eric Orduña y Héctor García. Las baterías de ácido-plomo han sido las más utilizadas y las más exitosas comercialmente. Son un tipo de batería maduro, son de bajo coste y rápida disponibilidad. Los primeros antecedentes de baterías de ácido plomo datan de los 1800, año en el que Alexandro Volta descubrió la batería galvánica. En 1859, Gastón Plante desarrolló la primera batería de ácido plomo gracias a su descubrimiento del incremento de capacidad de almacenamiento de las celdas. Más tarde, en el año 1881, el científico Camille Faure mejoró algunas de las características que se habían aplicado anteriormente, como las sustancias que cubrían la superficie de las placas. Y fue a partir del trabajo de Faure que se aceleró el desarrollo de la batería de ácido plomo. La celeridad de este proceso fue debida al menor tiempo de fabricación de las placas de la batería y al desarrollo paralelo de las máquinas de generación de corriente eléctrica. Los acumuladores o baterías de plomo son un tipo de batería muy común en vehículos convencionales no híbridos. Suelen proporcionar una tensión de 6 voltios, 12 voltios o cualquier otro múltiplo de 2, ya que la tensión de que suministra cada celda es de 2 voltios. Pueden suministrar unas intensidades de corriente relativamente grandes, lo que las hacen ideales para los motores de arranque. Ahora, en la construcción, para tener referencia, se basó en el modelo de batería más común, que es la batería de carro y la más comercial. Las baterías de plomo, las baterías de carro, como se quiera referir, son baterías de celdas secundarias, es decir, que se pueden recargar a diferencia de las celdas primarias, que son desechables. En la construcción, las placas fueron de plomo, láminas de plomo y dióxido de plomo, las cuales se realizaron a través de material reutilizado y se hicieron de las mismas dimensiones para que se construya como se ve en la imagen de la diapositiva. Las láminas fueron de plomo y dióxido de plomo. El electrolito fue ácido sulfúrico en disolución de aproximadamente 25% y el aislante se fue variando a través del experimento, que en realidad fue el propósito principal de la práctica. Ahora, la batería, ¿cómo produce su voltaje? Pues bueno, es debido a las reacciones redox. Como ya sabemos, el voltaje se consigue por la transición de electrones causada por una reacción redox en una celda, generando así pues un movimiento de electrones, y de esta forma, mediante un instrumento que agarra el voltaje, se crea el voltaje. Hablando de las semireacciones, ahí podemos ver que el plomo actúa como ánodo, oxidándose, y el dióxido de plomo actúa como cátodo, reduciéndose. En el ánodo, el plomo reaccionó con el sulfato, formando sulfato de plomo, y en el proceso se sueltan 2 electrones. En el cátodo, el dióxido de plomo reaccionó con el hidrógeno, y pues al reaccionar se forma sulfato de plomo, agua, y se ocuparon 2 electrones para complementar la reacción. Electrones que precisamente se agarraron de la reacción entre el plomo y el sulfato mencioné anteriormente, por lo cual ahí es cuando forma el proceso de la tránsito de electrones, viendo que la reacción global nos quedaría de esa manera. Ahora, pues una vez analizando las semireacciones, mediante los datos que se encuentran en la literatura, nosotros podemos sacar las potenciales de reducción de cada celda. En este caso, el potencial de reducción del cátodo fue de 1.685 y del ánodo fue de menos 0.356 voltios en cada uno, siendo que, como se pone en la reacción, se suman y da un promedio de 2.041 voltios. Es importante mencionar que este voltaje es un promedio sacado de la literatura y va a ir variando conforme al experimento. Ahora los dejo con mi compañero Héctor para que les hable de la experimentación. Bueno, previamente la experimentación se armó una
una celda de plomo, de ácido plomo. En la primera experimentación se empleó fibra de vidrio como material aislante y una dilución de ácido sulfúrico al 25%. Se aplicó corriente directa durante 24 horas, se desconectó y se verificó su carga. En la lectura se midió una tensión a 13 voltios, lo cual era un resultado esperado debido a que pues, el rango estaba entre 12 a 14 voltios. Posteriormente se descargó y volvió a cargar en 4 ciclos más. Sin embargo, se observó que ante la degradación del aislante provocó cortocircuitos internos de las celdas, obteniendo mediciones por debajo de 10 voltios. La segunda experimentación fue diseñada empleando como aislante el PEYOR. Se realizaron correspondientemente las pruebas de carga y descarga durante casi 4 semanas. La tensión medida en la mayoría de los casos superó los 13 voltios. Sin embargo, debido a la tensión eléctrica inducida, aunado a las reacciones químicas posteriores a la carga de las celdas, propiciaron la degradación de este aislante, volviendo a presentar cortocircuito interno en las celdas. En la tercera y cuarta experimentación fue utilizado el polipropileno como aislante por su alta compatibilidad con el ácido sulfúrico. El polipropileno que se utilizó fue de reuso proveniente del embalaje del equipo electrónico. Las características físicas del material dificultaron el contacto del electrolito con las placas. Se observó que debido a que como es una especie de hoja sin algún tipo de trama u orificios que permitan el paso del electrolito, las placas se encontraron secas, impidiendo así la carga de la batería. El preámbulo de tercera experimentación impulsó la búsqueda del mismo polímero en otras presentaciones y se usó la malla, el polímero en forma de malla, que normalmente se usa como mosquitero. Posterior a las cargas, las lecturas tomadas mostraron una tensión superior a los 13 voltios. Desafortunadamente, la capacidad de retención de la carga fue pobre. Se sabe básicamente que cargar una batería ácido plomo es formar peróxido de plomo en las placas positivas. Una forma de descargarla sucede cuando se pierde el recubrimiento. El uso de una malla tan burda en esta última permitió que el peróxido formado en las celdas positivas se perdiera yéndose al fondo del contenedor. Ahora, ya para entrar al área de discusiones y resultados, vamos a analizar principalmente qué factores definen la duración de la batería. Como vimos en los resultados, podemos enumerar estos, que es la disolución del ácido, el material utilizado como aislante, la calidad del plomo y los contaminantes que pueden estar presentes dentro de las celdas, además de la pérdida del electrolito. Abordando rápidamente la parte del plomo, no hubo mucho problema con ello. Simplemente cabe destacar que se puede mejorar la calidad de la cantidad con el flujo de los electrones, si se le pone un recubrimiento de bario o si se fusiona con bario. Esto se hace a nivel comercial, pero en el experimento no fue necesario. Ahora, hablando del ácido, se sabe que mientras mayor sea el ácido, más va a durar la batería, porque ahora sí tiene más iones de sulfato para que ocurra la reacción redox. Sin embargo, la cuestión es que no se puede usar un ácido de un porcentaje muy alto. Y el experimento se utilizó 25, sin embargo, si se subiera a 50, 60, cualquier malla que se pondría se desharía rápidamente, así que no sería algo factible. Y como ya vimos de los aislantes, se saben cómo se ve en la parte del procedimiento que estos son los aislantes que se utilizaron, siendo que la mejor fue la tela de fibras no tejidas de poliéster, rayón y polimiado. Esto se determina que es lo mejor en base a la duración, que duró un total de 48 horas sumergido en el electrolito, y el voltaje que dio, que es de 13, que es un voltaje bastante aceptable. A comparación de los demás, este fue el mejor. Así que tomando en cuenta todos los demás factores, se puede concluir que la duración de la batería depende de la depende de la concentración del ácido y del aislante que se use. Los dejo con mi compañero. Bueno, como vimos anteriormente, esta batería ya tiene mucho tiempo desde su invención, además de que es una de las más utilizadas en los carros. Pero además de los carros,
hay una gran historia y diferentes aplicaciones que se tienen. Primero, a inicios de los 1880 fue creada una batería de plomo y ácido de alta capacidad de una tecnología de manufactura relativamente simple. Esta batería rápidamente encontró varias aplicaciones prácticas. En 1881, por ejemplo, Gustave Trouvé usó por primera vez una batería de plomo y ácido en su automóvil eléctrico de 3 ruedas, que alcanzaba una velocidad de 12 km por hora. Este carro es como el que se ve en la imagen. En 1886 fue lanzado en Francia el primer submarino propulsado por baterías de plomo y ácido. Posteriormente, se montó una batería de plomo y ácido en un dirigible que fue propulsado a una velocidad de 4 metros por segundo. En 1899, Camille Jenatzy alcanzó el récord de velocidad con 109 km por hora en su carro de forma de cigarro, como se puede apreciar en la imagen. Este mismo fue motorizado, claro, con una batería de plomo y ácido. Bueno, la batería de plomo y ácido rápidamente fue adoptada en las tecnologías de telecomunicaciones. Primero en el telégrafo eléctrico de Morse y después por las compañías de telefonía en Estados Unidos de América. En 1882, la ciudad de París instaló un sistema de distribución de energía eléctrica para la iluminación, compuesto por una combinación de dínamos y baterías de plomo y ácido. La primera calle de la ciudad en ser iluminada mediante un sistema de alumbrado fue la Grands Magasins du Louvre en París, la ciudad de las luces. La batería de plomo y ácido gradualmente fue utilizada en varios sectores de la industria y se volvió un importante medio de energía eléctrica para la producción y el almacenamiento. Por lo tanto, la primera fase del desarrollo de la manufactura de esta batería se había completado. Ok, y ahora, de acuerdo a lo que se quiera lograr, se pueden utilizar diferentes baterías de este tipo. Entonces hay diferentes variaciones para cada aplicación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de las baterías de plomo y ácido incrementaron inmensamente, siendo estimulado por el rápido desarrollo del automóvil, el transporte y la industria de la telecomunicación, además de la creciente demanda por la reserva de energía, y más recientemente, por el boom de las tecnologías de la información. De acuerdo con sus aplicaciones, las baterías de plomo y ácido pueden ser clasificadas de la siguiente manera. Primero tenemos las más comunes, las baterías SLI, arranque, iluminación e ignición por sus siglas en inglés. Estas mismas son utilizadas en automóviles. Después tenemos las baterías estacionarias, que son comúnmente utilizadas como suministro de energía para generar energía y almacenarla en el uso de sistemas de comunicaciones, centros de servicio o sistemas computacionales. Después tenemos las baterías de tracción, las cuales son baterías industriales que brindan de energía a vehículos de transportes internos, como máquinas elevadoras, carros eléctricos, equipos de minería. Estas, a diferencia de las SLI, son 5 veces más pesadas que aquellas utilizadas en los carros, como las SLI, además de que difieren en el diseño de las celdas, electrodos e incluso, obviamente, la manera de ensamblar. Más allá tenemos las baterías de propósito especial. Estas son dedicadas a aeronaves, submarinos y equipo militar. Y bueno, actualmente, en la actualidad, las baterías se están desarrollando enfocado en los vehículos híbridos o totalmente eléctricos. Bueno, como conclusión, podemos decir que al investigar sobre esta batería, la batería de plomo y ácido, nos ha resultado sorprendente cómo la tecnología actual se remonta a más de un siglo. Ha sido intrigante ver los inicios de la batería desde mediados de 1800 y cómo con el paso de los años se ha aplicado en diversas áreas desde su creación. Por otro lado, al observar las diferentes modificaciones y optimizaciones que se han llevado en la batería, nos han puesto a pensar cuál es el siguiente nivel en su mejoramiento, o si en las siguientes décadas todavía será una fuente fiable para la generación y almacenamiento de energía eléctrica. No lo sabemos. Pero sobre todo, poder entender su funcionamiento de acuerdo a las bases de la electroquímica que sucede dentro de la batería y cómo sus componentes hacen que sea la más utilizada, ya que existe una gran disponibilidad de estos componentes y además su producción es a un bajo costo. Espero que os haya gustado y muchas gracias.